temores más recurrentes que tienen las personas que han padecido de cáncer es pensar o creer que el cáncer vuelva a salir. Lo más importante es, si sale, aprender a vivir con él y combatirlo nuevamente. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Hernández Mena, él es cirujano oncólogo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Un placer tenerlo igualmente aquí. Y también nos acompaña el doctor Donald Vega, nutricionista, el cual también nos va a ayudar a desarrollar este tema. Donald, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. De verdad, doctor Hernández, pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué regresa el cáncer? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero vamos a tratar de explicar un poco. Muy bien. El cáncer, como saben, son más de 100 enfermedades que se agrupan en un solo término, que tienen en común el crecimiento de una célula anormal, una célula rebelde, una célula agresiva en nuestro cuerpo. Estas células son muy difíciles de combatir. En ocasiones, después de un tratamiento que consideramos exitoso, alguna de esas células logra sobrevivir, ya sea porque hizo defensas contra el tratamiento o porque se logró escabullir y se fue a otra parte del cuerpo. Estas células logran crecer, y cuando hablamos de crecer no quiere decir de que aumentan de tamaño y que se hacen unas supercélulas, sino que empiezan a multiplicarse. Una célula, claro, se convierte en dos células, dos, cuatro, luego en 8, así exponencialmente, hasta que logran formar otra vez un tumor, que es una pelota en el cuerpo, y es cuando nosotros decimos que el cáncer regresó. Regresó. Ahora, ¿puede regresar en la misma zona donde ya fue atacado? Sí, mira, nosotros podemos dividir los lugares donde regresa. El término de regresar es recurrencia. Eso quiere decir de que apareció nuevamente. Y efectivamente, uno de los lugares es donde estuvo el cáncer original. Por ejemplo, si operamos la tiroides y vuelve a aparecer donde estaba la tiroides, entonces le llamamos cáncer de tiroides. Si fue el estómago y aparece en el remanente de estómago que quedó, pues reapareció el cáncer de estómago. Pero también puede aparecer en otros sitios cercanos, como los ganglios, y sitios lejanos. Resulta que las células de cáncer viajan a través de dos carreteras en nuestro cuerpo. La primera, por decirlo así, la regional o la municipal, son los ganglios linfáticos, los conductos linfáticos. Y estos viajan hacia esos filtros pequeñitos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cuello, axila, tórax, abdomen, que son los ganglios linfáticos que nos defienden de infecciones, de traumas y de tumores también. Entonces, un lugar donde puede aparecer son los ganglios linfáticos. La otra gran carretera, que ya es la nacional, que son las más grandes, claro, son las venas y las arterias. Y estas pueden llevar esas células cancerosas, rebeldes y resistentes a otros órganos. Por ejemplo, pulmones, por ejemplo, cerebro, huesos, hígado. Y esto es lo que conocemos nosotros como metástasis a distancia. Es importante mencionar que cuando aparece o reaparece el cáncer, digamos que se originó en X sitio, estómago, lengua, tiroides, aparece en otro lugar, no cambia de nombre. Si apareció a nivel de los pulmones, no le vamos a llamar cáncer de pulmón, sino que le decimos cáncer de estómago metastásico a pulmón. Y necesariamente es metastásico. Sí, ya cuando aparece en otro sitio el mismo cáncer, el término es metástasis. Bien. Ahora, ¿cómo preparamos ese cuerpo para un tratamiento, Donald? Bueno, muy importante saber que si ya la enfermedad está presente y la condición está presente, debemos actuar con todo lo que se conoce que puede afectar positivamente ya el camino al tratamiento, específicamente hablando de quimio y radio. Correcto. El doctor Walter Lungo, es un italiano, encontró que cuando un paciente se va a someter a este proceso de quimio y radio, hay un proceso previo que puede, y de hecho ayuda y demostró que elimina en gran medida los efectos secundarios negativos en las otras células del cuerpo. Y es un proceso de ayuno previo a la entrada en el tratamiento. Estamos hablando de entre 24 horas y hasta 3 días de ayuno. Antes de la quimio o de la radio. Antes de la quimio y la radio. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento el cuerpo entra en un estado que se denomina cetosis nutricional y en este estado el cuerpo básicamente lo que hace es someter a una carga severa a las células dañinas o a las células cancerosas, y a las células buenas les permite utilizar ese tipo de energía, porque las células cancerígenas no pueden usar la energía cuando esta energía proviene
de fuentes alternas a la glucosa. Es decir, el azúcar de la sangre, que es la energía principal que se obtiene de los carbohidratos, esas células cancerígenas solamente pueden usar esa energía, no pueden usar la energía de las grasas. Y cuando nos sometemos a un ayuno entre 24 horas hasta 3 días, el cuerpo empieza a hacer uso de las grasas como fuente de energía y ahí pone en jaque a estas células. Y resulta que los efectos positivos en las células buenas del cuerpo hace que se vuelvan muy resistentes y el efecto es muy canalizado hacia las células malas. Claro, muy directo. Entonces, ¿qué se hace? Es importante que, pues desde luego cuando hacemos el ayuno, que se use agua filtrada de cloro, ¿ok? Que sea agua filtrada de cloro. O sea, el cloro tiene otro montón de efectos negativos en que el no cuerpo. tenga cloro. Que no tenga cloro. ¿Okay? Ajá. Y al hacerla filtrada, entonces para que ella llegue a la misma concentración de sales que tiene nuestro cuerpo, es importante por cada litro servido ponerle una pizca, es esto que acabo de agarrar yo acá con los dedos, lo que me cabe en los dedos. Es una mini. De sal marina o sal mineral, no refinada, sino sal que trae todos sus componentes, sí. para que el agua vuelva a tener la carga de minerales que el cuerpo necesita. Y la persona entonces sí puede y debería consumir mucha cantidad de agua durante estas 24 horas mínimo para el efecto de la quimio y la radio. Ok, o sea, en esos 24 o 36 horas previas tomo Toma agua como normalmente la tomaría, sí, y solamente que se somete a una dieta de no comer nada, básicamente agua. O sea, 24 horas sin alimentos sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Y aguantamos? Sí. El ser humano aguanta hasta 40 días sin comer nada. No estamos sugiriendo eso, desde luego. Claro. Pero en este caso, el efecto terapéutico que este doctor Walter Lungo demostró es O sea, el resultado ya en el proceso de tratamiento sería muy exitoso, digamos, si logramos esto. Imagínate, por ejemplo, que disminuye, en el estudio que él hizo, disminuyó a 0 la recurrencia de vómitos post-tratamiento. Las náuseas. Wow. Ok. Muy bien. Doctor, ¿hay alguna manera de eliminar estas células del cáncer después de un tratamiento? Esas que quedan, usted dijo que quedan por ahí vivas. Evidentemente no es 100% exitoso porque evidentemente el cáncer regresa. Claro. Pero sí se intenta. De hecho, cuando nosotros diagnosticamos a una persona con cáncer, parte de lo que tenemos que hacer es estudiar qué tan avanzado está ese cáncer. Hacemos estudios de imágenes, radiografías, TACs, endoscopías, para saber qué tan profundo está, qué tamaño tiene y qué tanto se ha extendido, a qué otros órganos se ha ido. Esto es lo que conocemos nosotros como estadiaje o estadio. Con esto nosotros definimos si el cáncer es un cáncer que está iniciando o es un cáncer, por el contrario, que ya es un cáncer avanzado. Los cánceres que están iniciando podemos tratarlos con una sola modalidad de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? O cirugía, o solo quimioterapia, o solo radioterapia, dependiendo del tipo de cáncer. Okay. Los que son avanzados, lo que nos dice es que tienen alta posibilidad de que puedan continuar a pesar del tratamiento o que puedan reaparecer. Eso generalmente los tratamos con múltiples opciones de tratamiento. Cirugía, seguido de otros tratamientos, como puede ser yodo radioactivo en el caso del cáncer de tiroides. Un cáncer de tiroides que ya tiene ganglios a nivel del cuello, es probable que pueda volver a aparecer, entonces le damos un tratamiento extra que se llama yodo radioactivo, que trata de disminuir la posibilidad de que reaparezca. Trata de disminuir, ¿ok? No es 100% efectivo, pero sí es una ayuda. Y otros tipos de cáncer, como el cáncer, digamos, de lengua, que después de una cirugía, y si consideramos que tiene posibilidades de que aparezca, podemos darle radioterapia, que son los rayos externos que nos ayudan a disminuir la aparición o la recurrencia del cáncer. Entonces sí hay opciones, lo importante es tener muy claro cómo está el cáncer al inicio, o sea, cuando se diagnostica, y en base a esto tomar las mejores decisiones para el tratamiento. Bien, una cosa que queremos entender, Donald, es por qué no consumir azúcar durante el proceso, porque esta es la recomendación. Okay. Bueno, aquí vamos a hablar de una cosa que tal vez no sea lo convencionalmente recomendado, pero es lo que sabemos que está haciendo un efecto impresionante, especialmente en el tratamiento de vanguardia. Y hablamos de que la célula cancerígena, pensemos en dos células, la célula buena del lado derecho y la célula mala del lado izquierdo. Okay. Que la célula buena tiene una estructura que permite que utilice las grasas como fuente de energía y también los carbohidratos, y el azúcar de la sangre. La célula mala tiene dañada el área que permite que use las grasas como fuente de energía. Entonces esta célula mala se vuelca exclusivamente al uso de la energía proveniente del azúcar, de la glucosa. Prueba de esto es una prueba que se utiliza para diagnóstico, ¿verdad? El PET scan, que es Positron Emission Tomography, en donde al paciente le inyectan un suero glucosado marcado
Y en las zonas en donde se almacena, se disemina por todo el cuerpo, y en las zonas donde se almacena ese suero con azúcar concentrado, quiere decir que hay un foco metastásico o un foco de crecimiento de células cancerígenas. Okay, entonces, estas células básicamente devoran el azúcar. Y si uno consume productos altos en azúcares, básicamente lo que está haciendo es dándole al cuerpo un combustible equivalente a que si hay un fuego prendido, le estamos echando gasolina. Uy, para que se prenda más o se contamine más. Correcto, y ahorita vamos a describir entonces en dónde está el azúcar, porque no siempre es lo necesariamente dulce. Ok, bien. Doctor, ¿hay una manera de uno poder percibir si el tratamiento no me está haciendo efecto? Es decir, empecé con quimio, empecé con radio y no me está matando las células malas. Claro, por eso es importante que todos los pacientes que tienen tratamiento para cáncer mantengan un control periódico. Entonces no es solo dar el tratamiento y hasta ahí llegó todo el plan. No, periódicamente hay que estar revisándolo, hay que estar haciéndole exámenes. Darle un seguimiento. Hay que darle un seguimiento, hay que hacerle exámenes, hay que examinarlo y así nosotros podemos observar si está apareciendo nuevamente o si ya lo que desapareció se ha mantenido así, que eso es lo que conocemos como remisión, cuando ya el cáncer no muestra evidencia de estar presente. En oncología nosotros no podemos hablar de curación tan fácilmente. Es una palabra que hay que tener mucho cuidado. Solo el tiempo lo puede decir. Nosotros hablamos de control de la enfermedad, del control del cáncer o de remisión. Pero la palabra curación hay que tener mucho cuidado porque es imposible asegurar de que un cáncer no pueda regresar. Por lo que hablamos. ¿Cuánto sería el tiempo aproximado? Depende del tipo de cáncer, pueden ser años, décadas incluso. Algunos otros, pues un poquito menos, pero generalmente hablamos de años o décadas para poder decir que ese cáncer suyo no apareció nunca más. Pero siempre se habla de sobreviviente de cáncer. Es una persona que logró luchar contra esta enfermedad, que logró superarla, pero que hay un riesgo que pueda aparecer. Por eso hay que mantener el control siempre y el seguimiento. Bien, ahora en este proceso, Donald, ¿qué debe y qué no debe comer el paciente? Bueno. Sobre todo cuando ya viene en esa recuperación, ¿verdad? Correcto. Esto que hablábamos previamente de la célula cancerígena que se vuelve agresivamente consumidora de glucosa y también otra molécula que se llama glutamina, pues ahorita vamos a hablar un poco de eso. Fue descubierto desde 1920 por Otto Warburg, se conoce como el efecto de Warburg. Y básicamente lo que hace es que la célula se vuelva entonces una agresiva consumidora de carbohidratos, que en el cuerpo al final los carbohidratos, cuando los consumimos de afuera, se convierten en una molécula que se llama glucosa. Entonces, todo lo que agregue glucosa agresivamente a mi cuerpo son alimentos que no deberíamos estar consumiendo en esa fase. Estamos hablando, y bueno, aquí vamos a decir algo que precisamente en un país tropical en donde todos estos productos crecen y abundantemente, en este caso en particular no son la mejor idea, por lo menos en esta fase en donde el paciente está muy delicado y consume mucho sus células de azúcares. Entonces hablamos de los granos y cereales, hablamos las leguminosas, todos los tipos de frijoles, hablamos de los tubérculos, todo lo que crece debajo de la tierra. De lo que está en nuestra mesa. Correcto. Ahora. Hablamos de las frutas. Y aquí no vamos a negar que las frutas son buenísimas porque tienen minerales y vitaminas y un montón de cosas, pero también vienen muy cargaditas de azúcar. La fructosa. Especialmente, y glucosa también, especialmente cuando las consumimos en jugos. Correcto. Porque vienen muy concentrados. Entonces, y desde luego los azúcares simples. Entonces, esas son las cosas que uno quitaría de la alimentación y se basa en otros tipos de carbohidratos como los vegetales de hojas verdes, que tenemos ahí por ejemplo algunos. La lechuga, tenemos el brócoli, que son los vegetales no harinosos, y ejemplos como estos son el brócoli, la coliflor, los hongos, los espárragos, palmito, por ejemplo. Y en términos de carbohidratos también las semillas, como la macadamia, la almendra, la avellana, la castaña, todos ese tipo de fuentes también, correcto. Y el consumo en términos de proteínas, que es importante porque dependiendo de la fase en que esté el paciente, hay una condición que se llama caquexia, que el mismo tumor produce destrucción de tejido corporal, y hay una cosa que es importantísima: entre menos masa muscular tenga un paciente, peores son sus pronósticos de vida. Entonces hay que conservar la masa muscular, y las proteínas deberían venir de las fuentes tradicionales que conocemos, especialmente por su alto contenido de omega 3, lo que son moluscos, mariscos, pescados atrapados en agua libre, nada cultivado, atrapados en agua libre. Y después lo regular que de ahí para abajo sigue como vísceras de animales que han sido criados en pastoreo. ¿Las carnes rojas? Carnes rojas, pero carnes rojas de animales criados en pastoreo, que es diferente a los animales. Hace la gran diferencia en eso. Totalmente. De hecho, la grasa que almacena
estos animales contienen un ácido graso que se llama ácido graso linoleico conjugado, o CLA en inglés, que es anticancerígeno. Pollito, todo eso también. Que vengan de pastoreo, sí. Y en términos de proteínas. Sí. Y las grasas es donde está el tema importantísimo, porque estos pacientes, como sus células cancerígenas no pueden usar la grasa, y si quitamos unas fuentes importantes de carbohidratos, ponemos en jaque el sistema de energía de estas células, claro, y hacemos que el metabolismo se vuelque a ser un consumidor de grasa, que particularmente se denomina alimentación cetogénica. El cáncer entra en jaque porque no tiene nada que consumir, mientras que las células normales, que sí pueden usar las grasas, están vivitas y coleando. Están coleando porque están de verdad, y de hecho funcionan en un ambiente mucho más eficientemente cuando funcionan a partir de grasas. Entonces hablamos de grasas como por ejemplo la mantequilla, hablamos de los aguacates, hablamos del aceite de coco, que ahorita vamos a hablar un poquito del aceite de coco, y hablamos también de las grasas de fuente animal, y ahorita hablamos también de aquellos omega 3 que son importantísimos también. Aquí también, ok. Todo eso entonces, súper recomendado. Bien. Doctor, una pregunta que quiero hacerle porque me inquieta mucho. Una persona que ya se le aplica quimio, radio, claro, y felizmente se le dice ya tu cáncer está eliminado. ¿Cuál es el tiempo de recuperación después de esa persona? Mira, va a depender mucho de cada persona. Como hablaba Donald, depende del estado de la alimentación, el estado funcional y físico de la persona, depende del tipo de cáncer y depende también del tratamiento que estemos hablando. Si es cirugía, depende de lo extenso que sea una cirugía. Por ejemplo, una cirugía de un cáncer de piel o un cáncer de tiroides, generalmente 3-4 semanas ya hay una recuperación. Cirugías más grandes como resecciones de mandíbula, resección de lengua o resección de tumores de páncreas, pues requieren meses porque hay un periodo de rehabilitación que es importante también como parte de esa recuperación. Pero cuando hablamos de quimioterapia, generalmente al finalizar el tratamiento, los efectos de la quimioterapia, que son los medicamentos que se aplican generalmente en las venas para combatir las células de cáncer, ya al final del tratamiento esos efectos van pasando. ¿Como cuál? El más conocido de todos, náuseas, vómitos, que estábamos mencionando, caída de cabello. Al finalizar el tratamiento ya el cabello empieza a crecer. Y hay otro tratamiento también, la radioterapia, que lo comentamos previamente, que son los rayos externos, que son como radiografías, pero a una dosis muchísimo más intensa, que tienen efectos a nivel de piel, producen quemadura, depende de dónde se aplique, si es en cabeza y cuello, quemadura a nivel de cuello, a nivel de la cabeza, puede producir sequedad de la saliva, puede producir la aparición de infecciones, de caries, puede producir dificultad para tragar. Esto, si lo asociamos con quimioterapia y lo asociamos con cirugía, evidentemente es muchísimo más complejo y difícil esa recuperación. Y son pacientes que en ocasiones requieren no meses, años en recuperar su estado funcional, en poder volver a tragar, en poder volver a hablar adecuadamente. Ahora, doctor, si a alguna persona le regresara el cáncer, ya sea en el mismo lugar, en el mismo órgano o en otro lugar, ¿podría eventualmente preguntarse si el tratamiento que se le aplicó, la elección o cómo fue aplicado no fue el adecuado? Mira, es una pregunta muy frecuente que se va a hacer la gente. Otra pregunta frecuente que se va a hacer es ¿qué hice mal? ¿Qué no comí? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó hacer? Porque definitivamente cuando regresa el cáncer es un momento de decepción. Sí, claro. Es un momento muy duro, es un momento de echar para atrás, traer todos los recuerdos. El cáncer es una enfermedad de familia, no es la enfermedad de una sola persona, sino de la familia. Todo ese contorno emocional es revivir situaciones previas. Como les dije, el problema es que el cáncer es una enfermedad es un grupo de enfermedades muy difíciles de tratar. Son células que son agresivas, que nosotros tenemos muchos recursos para combatirlas, pero que no siempre son suficientes, también por el momento en que se hace el diagnóstico. A veces ya son muy avanzados, ya la enfermedad se salió del sitio inicial, ¿verdad? El sitio donde se originó y ya tiene lo que llamamos las metástasis. Claro. Es más difícil lograr controlarlo y hablamos de que el término curación es con pies de plomo, que tenemos que manejarlo. Entonces definitivamente esas son preguntas que se puede hacer, pero realmente es por el comportamiento de las células cancerosas que hay que tener claro. Ese es nuestro enemigo. Claro, la célula. Ahora bien, una persona que sale ya de un cáncer, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacerse un chequeo para evitar que aparezca nuevamente? No lo vamos a evitar, pero vamos a tratar de detectarlo, prevenirlo. Claro. Mira, depende del tipo de cáncer, depende de cada persona y depende de qué tan reciente fue el tratamiento. Eso quiere decir que
Hay cáncer que tiene un comportamiento muchísimo más agresivos, como cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de cabeza y cuello, que los pacientes necesitamos estar viéndolos cada mes. Cada mes. O cada 2 meses al inicio, primero y segundo año. Hay otros cánceres que tienen un comportamiento menos agresivo, como algunos cánceres de piel, como el carcinoma vasocelular o como el cáncer de tiroides, que puede ser cada 6 meses aproximadamente. Al inicio es donde necesitamos estar con más vigilantes. Entonces las citas son más cercanas al inicio. Claro. Conforme van pasando los años, vamos distanciando estas citas. Llega un momento en que esas citas son anuales. Anuales. Sí. Bien, ahora, Donald, vos hablabas al puro principio de aliados, ¿verdad? Que nos pueden ayudar en este proceso. Me encantaría que los detalles y por qué realmente funcionan como aliados. Claro que sí. Hablemos de la cúrcuma. La cúrcuma es una especia y se ha descubierto que bloquea 96 diferentes caminos de inflamación en el cuerpo y se usa como un anticancerígeno potente de tratamiento, pues desde luego alternativo a los grandes tres tratamientos, ¿verdad? Claro. Por otro lado está el aceite de coco. El aceite de coco tiene, es increíble las maravillas que presenta. Por un lado, hay un ácido graso que se llama ácido láurico, que se convierte en una cosa que se llama monolaurina y cuando entra en el cuerpo ataca virus, bacterias, parásitos y hongos. Bueno, desde ese punto de vista, porque son dos acciones que generan, desde ese punto de vista, pues resulta que, por ejemplo, se ha encontrado que el glioblastoma multiforme, que es un cáncer de cerebro, en 96% de los casos está invadido por citomegalovirus, es un virus. Entonces, si nosotros estamos agregando constantemente, aquí hablamos de unas 4 cucharadas por día al cuerpo, un aceite que representa un efecto de destruir virus, ¿verdad? Porque es lo que genera, entonces tenemos una ventaja enorme. Y por otro lado, se convierte en cuerpos cetónicos muy rápido en sangre, que es un mecanismo que utilizamos para que el cuerpo básicamente lo que haga es, y esto es un mecanismo que va más allá de los genes, modula los genes, es decir, agarra las células cancerígenas que están desprogramadas y se están multiplicando constantemente y les pone un freno, es decir, eso se llama, les activa un gen antioncogénico, ¿verdad? Entonces no puede continuar produciéndose y después le cierra la vía de producción de vasos sanguíneos para que el tumor se siga alimentando. Eso hacen los cuerpos cetónicos elevados y esto es una vía para los que no son afines al aceite de coco, me lo tomo así nomás, con cucharadas. Sí, digamos, aquí está pastoso, ¿verdad? Si la persona quiere lo puede tomar en un cafecito, que hay varias, también, sí, o en un té también, diluido. Aquí está un poquito más sólido, pero él se vuelve líquido y como sea que lo quieran tomar, no hay problema. Okay. Luego está la ralladura de limón. La ralladura de limón tiene algunos elementos que se han encontrado que también generan detención de la metástasis de algunos cánceres. Entonces ahí lo pueden buscar, ahí bioflavonoides, tiene una altísima concentración de la vitamina C, mucho más que en el propio zumo del limón, en la ralladura. Entonces eso se le puede agregar a agua, al té, a las ensaladas, a la comida que estén comiendo regularmente de lo que ahora estuvimos recomendando. Y la mantequilla también genera otro efecto y es que para aquellos que no les gusta tanto el aceite de coco, la mantequilla tiene un poquito de ese ácido graso que hablamos, que es el potente acá, que tiene el efecto de antibacterial, antivirus, etcétera. Y por otro lado, los omega 3. Si la persona está consumiendo una buena cantidad de moluscos, mariscos y pescados, no tiene que pensar tanto en omega 3. Pero si no los consume por alguna razón, alergia o lo que sea, entonces se consume 3.000 miligramos de omega 3. O sea, hay que checar cada pastilla tiene diferente concentración. Entonces, 3.000 miligramos de omega 3 de la sumatoria combinada de EPA y DHA. Esos son los dos ácidos grasos omega 3 que sean de fuente animal, eso sí, que no sean de fuente vegetal. Ok. Doctor, después de un tratamiento, de un proceso, cualquiera de los 3 grandes que hemos mencionado, ¿cuándo arranco con el trabajo nuevamente, con tratar de incorporarme a la vida diaria? Bueno, el objetivo número 1 del tratamiento contra el cáncer, evidentemente, es tratar de eliminar el cáncer. Sí, claro. El segundo objetivo, que también es muy importante, es tratar de recuperar las funciones y la vida que tenía esa persona, no paciente, persona, cierto, antes de iniciar su tratamiento. Exacto. Entonces, va a depender mucho del tipo de cáncer que estemos hablando, va a depender mucho de los tratamientos que estemos hablando. A veces puede ser, como les dije, un mes después de finalizado el tratamiento. A veces requiere años de estar en rehabilitación, de estar recibiendo tratamientos para el dolor, de estar recibiendo diferentes terapias para lograr incorporarse nuevamente a sus actividades laborales y a su vida familiar. Y en ocasiones, desgraciadamente, nunca lo logramos.
Es una pregunta muy difícil de contestar. Depende realmente de cada persona, de cada tumor. Aquí nosotros no hablamos de tratar cáncer, hablamos de ayudar a personas, de tratar personas. Y en ese paso, pues, es donde tenemos que ir viendo cómo va evolucionando cada uno. Definitivamente todas las enfermedades en nuestro cuerpo son una llamada de atención para decir que algo no estamos haciendo bien, la mayoría de las veces. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces alimentación, ¿verdad? Como lo estamos hablando acá, actividad física, estrés, nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida en esta época es un estilo de vida muy... que va en contra de nosotros muchas correcto. veces. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo podemos tratar de recuperar nuestra paz. Bien. Y ahí es donde todas estas recomendaciones yo creo que son válidas. El tratamiento del cáncer es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que somos muchas personas de diferentes profesiones, de diferentes especialidades que estamos tratando de ayudar a estas personas. Y yo creo que eso es importante también saberlo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un placer tenerlo aquí. Gracias, Donald, muchísimas gracias. Claro, con de verdad gusto, que como un siempre. placer tenerlos y gracias por sus aportes. Gracias. Nosotros continuamos. Verónica.